nuestras Biblias. ¿Está fuerte? Al libro de Colosenses. Colosenses. Estamos en el capítulo 3 ya de este precioso libro. Ya nos quedan, yo creo, unas 4 o 5 semanas para ya terminar el libro. Pero vimos, ¿cierto?, el Evangelio en la vida práctica del cristiano. Vimos que los primeros 2 capítulos de Colosenses son doctrinales, ¿cierto?, donde Pablo está tratando la herejía de los falsos maestros que trataban de decir que Cristo no era suficiente, sino que necesitaban los colosenses algo más que Cristo. Rituales, ¿cierto? Estaba el judaísmo, estaba el misticismo, estaba el legalismo, ¿cierto? Que quería imponer cosas a los creyentes para decirles que de esa forma ellos podían alcanzar o la salvación o el crecimiento espiritual. Pero Pablo se encarga, ¿cierto?, en esos capítulos de decir que Cristo es suficiente. Amén, que solamente necesitamos a Cristo, ¿cierto? Que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice ahí que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, ¿cierto? Y que Él es el que lo llena todo y en todos. Amén. Pablo se encarga de hablar de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas como creyentes. Ustedes no necesitan algo místico, ¿cierto? No necesitan experiencias místicas, no necesitan privarse de cosas que la Biblia no nos manda a privarnos, no necesitan llevar cargas en sus hombros que la Biblia nos manda a llevar, sino que necesitan a Cristo. Amén, y el Evangelio. Entonces, eso habla Pablo en los 2 primeros capítulos de este libro, y en el tercero comienza a aplicar, ¿cierto?, todo lo que él enseñó acerca de Cristo, cómo afecta, ¿cierto?, el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestras vidas prácticas, y nos manda, ¿cierto?, a vivir de una forma, a sacar lo malo de nosotros, ¿cierto?, a vestirnos como escogidos de Dios, santos llamados, ¿cierto?, ya que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y luego comienza también a aplicar el Evangelio en la familia también. Nos muestra todas las implicaciones que el Evangelio tiene. Como dijimos, el Evangelio no es solamente para testificarlo a los perdidos, sino que cada día de nuestra vida nosotros debemos recordar el Evangelio y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso nos va a llevar, ¿cierto?, a una vida práctica. Y recuerda ahí en el verso 18 también el deber de las casadas, ¿cierto? Vimos el matrimonio centrado en el Evangelio hace algunas semanas, y el deber también de los maridos a la luz del Evangelio de Cristo. El deber de los hijos vimos la semana pasada, y hoy día nos toca, ¿cierto?, el deber de los padres, una paternidad centrada en el Evangelio. Amén. También nos habla de eso Pablo aquí en el libro de Colosenses. Y vamos a leer el versículo 20 y 21. Antes vamos a orar al Señor rogando que Él nos dirija. Padre Santo, una vez más, Señor, nos dirigimos delante de su presencia, rogando, Señor, que su gracia nos acompañe y nos dirija, y que podamos, Padre, todos aprender, Señor, de su palabra, que podamos aprender, Señor, a cómo ser buenos padres para su gloria, Señor, a tener una paternidad centrada en el Evangelio. Dios mío, que los que no son padres, Señor, que ellos puedan desde ya ir aprendiendo y educándose en su palabra para hacerlo, Señor, un día. Y los que ya, Padre, criaron, formaron hijos, Señor, que puedan enseñar a los más jóvenes a hacerlo. Le alabamos a usted en todo y le damos la gloria y rogamos su dirección en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer 2 pasajes, Colosenses capítulo 3, versos 20 y 21, y después vamos a ir a Efesios, como lo hemos hecho las semanas anteriores también, versículo 1 al 4. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Dice Colosenses: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y eso lo vimos la semana pasada. Y el verso 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Recuerden, Colosenses decía esto agrada al Señor, ¿cierto? Y Efesios nos dice esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Colosenses decía: padres, no exasperéis
a vuestros hijos. Pero Efesios nos dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Entonces, hermano, en el último sermón vimos el deber de los hijos, ¿cierto? A la luz de estos pasajes. Hoy va a ser un mensaje, un sermón centrado en los padres. Amén. Aunque no es exclusivamente para los padres que están criando hijos, que estamos, ¿cierto? Recién criando hijos, comenzando a enseñar a los hijos, sino también para los que han tenido la experiencia de criar hijos. ¿Por qué? Porque los que han tenido la experiencia de criarlos pueden, ¿cierto? Tanto abuelos, padres, ser de ayuda a los más jóvenes. Amén. Ser de ayuda siempre a los más jóvenes con la experiencia que ya han tenido. Pero también es importante para los que aún no tienen hijos. Para los que aún no los tienen. Porque, hermanos, debemos desde ya ver la responsabilidad que es ser padres. Es la responsabilidad quizás más difícil a la luz de la palabra de Dios. Grandes hombres lamentablemente han fallado, ¿cierto?, en la crianza de los hijos, y la Biblia nos deja esos ejemplos en el Antiguo Testamento. Entonces es una tarea que requiere responsabilidad, que requiere sacrificio, que requiere diligencia de nuestra parte, ¿cierto? Y que requiere, hermanos, de mucha oración y de mucha comunión con Dios. Entonces debemos conocer, hermanos, cuáles son los principios en la palabra de Dios para nosotros ser padres centrados en Cristo, ser padres de acuerdo, ¿cierto?, a lo que la Biblia nos enseña. Porque si no sabemos cuáles son los principios a la luz de la palabra de Dios, entonces seremos más estorbo, ¿cierto?, que ayudadores en la crianza de los hijos. Entonces, hermanos, este es el tema que vamos a tocar hoy día a la luz de los pasajes en Colosenses. Recuerden que la serie de los Colosenses, o lo que Pablo está hablando aquí en los Colosenses, no es específicamente acerca de la familia. ¿Cierto? No es una charla familiar la que Pablo está dando, sino que está viendo las implicaciones del Evangelio. Y eso es lo que estamos viendo a la luz de Colosenses. Vimos un matrimonio centrado en el Evangelio, el deber de los hijos centrado en el Evangelio, ¿cierto? Y hoy el deber de los padres también centrado en el Evangelio de Jesucristo. Eso es el contexto de la carta, ¿cierto?, o del capítulo. Amén. El rol familiar a la luz del Evangelio. Entonces, primero vamos a ver quiénes son los receptores, ¿ciertos?, primarios de este pasaje en el versículo 21. Dice, leámoslo, hermano, por favor, nuevamente, versos 20 y 21. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y verso 21, padres, esto es importante, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es importante, hermanos, porque aquí aparece verso 20, 21, 2 veces la palabra padres, ¿cierto? Para nosotros lo mismo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y en el verso 21, padres, no exasperéis, ¿cierto? Primero, los hijos deben obedecer a sus padres y luego los padres no exasperar a sus hijos. Pero, hermano, en el texto original, en el griego, son 2 palabras distintas. 2 palabras distintas que se usan aquí, goneus, ¿cierto?, en el versículo 20 y pater en el verso 21, refiriéndose a padres. Pero en el verso 20 se está refiriendo a los padres en general, tanto padres y madres. Pero en el verso 21, la palabra que usa ahí Pablo para describir a los padres se está refiriendo a la responsabilidad de los varones. Pater para varones. Y en el verso 20 se está refiriendo a padre y a la madre. Entonces los hijos deben obedecer a su papá y a la mamá. Pero luego en el verso 21 nos da una exhortación a los varones padres. A los varones padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Se da cuenta la importancia de destacar esto, hermano? Es una exhortación para los padres, para los varones. ¿Por qué, hermanos? Porque sobre nosotros, los varones, recae la responsabilidad de la familia. Sobre nosotros, los varones, recae la responsabilidad del liderazgo. Sobre nosotros, los varones, recae la responsabilidad del hogar. Obviamente sin desmerecer todo el precioso y gran trabajo que hacen las esposas, ¿cierto? Pero sobre nosotros, Dios puso la responsabilidad de nuestros hogares. El hombre es responsable ante Dios, hermanos, de proveer
El hombre es responsable ante Dios, su esposa y sus hijos, de la guía, de la protección, del sostén, de que sus hijos y su familia crezcan, ¿cierto? Y la familia se desarrolle en un clima de amor y de servicio de parte del líder. Ser cabeza, hermano, en la familia, y lo hablamos cuando hablamos del rol del esposo, ¿cierto? No es en la Biblia contemplado como una simple ventaja o un derecho. Ya muchos hombres creen que el rol de ser cabezas es un derecho, el cual tienen que imponer en el hogar. No, es una responsabilidad. Una responsabilidad que recae sobre nosotros, los varones, ¿cierto? De ser cabeza en la familia. Tenemos un trabajo que nosotros debemos hacer y cumplir, no para servirnos a nosotros mismos, sino para procurar el bienestar de nuestras familias. Esa es la responsabilidad que recae sobre nosotros, mis hermanos varones. Amén, eso va para nosotros. Porque Dios nos ha encomendado un trabajo, un ministerio principal, ¿cierto? Más importante que cualquier ministerio que usted tenga en la iglesia o cualquier actividad que usted desarrolle en la vida, su ministerio principal y mi ministerio principal es mi familia. Mi familia. Pero es un trabajo, hermanos, que solamente se puede hacer en dependencia del Señor. Es un trabajo que se puede cumplir cabalmente en dependencia del Señor. Él nos contrató, ¿cierto?, a nosotros para ser cabeza dentro de la familia. Él nos dio los recursos también, hermanos, para poder ejercer esta tarea. Y ese Dios que a nosotros nos contrató, si podemos llamarlo así, o nos dio la responsabilidad de ser cabeza, un día también nos llamará para pedirnos cuenta por lo que Él nos ha dado, por la responsabilidad que Él nos ha dado en el hogar. Pedirnos cuenta de cómo nosotros realmente ejercimos nuestra paternidad. Ese es el rol de los varones. Versículo 21, padres, varones, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, lamentablemente hoy día la familia, y estoy hablando a nivel iglesia porque ya sabemos cómo está en el mundo, a nivel iglesia ha sido influenciada por el mundo. Muchos hogares cristianos han sido influenciados por el mundo. En muchos hogares cristianos, hermanos, lamentablemente es la mujer la que toma la iniciativa. Es la mujer la que lleva la delantera en las cosas espirituales y aún en la crianza de los hijos. Padres pasivos que se limitan simplemente a llevar el dinero cada mes a sus hogares. Y algunos ni aún eso. Y no saben lo que está pasando en sus hogares. No saben lo que está pasando en su casa, en el interior. ¿Qué piensan sus hijos? ¿Qué ven? ¿Qué amistades tienen? ¿Cómo se están formando? ¿Cómo están creciendo? ¿Qué está pasando hoy día, hermanos? Que no vemos que nuestros hijos, o no vemos en nuestros hijos liderazgo. No vemos varones masculinos sirviendo a Dios. Los padres y las madres han claudicado en su papel. Es por eso que hoy no se levantan líderes en las iglesias. Hijos a servir al Señor. Hermano, la masculinidad en un muchacho se desarrolla en un contexto donde la mujer se comporta como mujer y el varón como varón. Los dos tienen la responsabilidad de criar hijos en el temor de Dios, pero el padre tiene la mayor responsabilidad. Sobre el padre recae la responsabilidad mayor. Sobre nosotros. ¿Y cuál es esa responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que los padres tenemos? Hermanos, no es simplemente darles educación a los hijos, sino la responsabilidad nuestra, ¿cierto?, es traspasar una cosmovisión en ellos. ¿Y qué es una cosmovisión? Quiero explicarlo para los que no lo entienden. Es una visión de la vida, una visión del mundo, una visión de la moral, una visión de lo que vale y no vale. Y esa cosmovisión que nosotros traspasamos a nuestros hijos debe estar fundada, enraizada, basada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, por favor, un momento. Deuteronomio capítulo 6.
Versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Es imposible, ¿cierto?, hablar acerca del rol de los padres sin pasar por el libro de Deuteronomio. Realmente es un libro precioso, hermano. Le recomiendo leerlo mucho. Capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, no sé si nota, pero Dios no habla aquí simplemente de nosotros dar una instrucción a nuestros hijos, sino habla de una relación que primero tenemos que tener nosotros con Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y estas cosas que Él nos ha enseñado las repetiremos también a nuestros hijos. No es simplemente dar instrucción, no es simplemente llevar el dinero al hogar. Es una relación con Dios. Y esa relación con Dios luego debe impactar a nuestros hijos, hermanos. Hermana, que su relación con Dios impacta a sus hijas desde que son pequeñas. Y en los varones, que su relación con Dios impacte a sus hijos. ¿Sabe cuál es el aspecto más importante en la paternidad? Cuando tengan hijos, las hermanas, los que tenemos hijos, ¿cuál es el aspecto más importante que debemos cuidar? Nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante. Su relación con Dios. Padres que temen a Dios y se deleitan en Dios serán los instrumentos primarios que Dios va a usar para producir hijos que temen y se deleitan en Dios. Pero si un padre no teme a Dios, si un padre no se deleita en Dios, no va a criar hijos que teman a Dios y se deleiten en Dios. Porque, hermanos, cuando simplemente nosotros instauramos en nuestras casas códigos de conducta, ¿cierto? Ponemos reglas y más reglas, ¿cierto? Estamos formando muchachos con un síndrome de fariseos, que simplemente están viviendo por reglas, no por padres que han impactado sus vidas. O niños resentidos, sin querer saber, hermano, cuando son grandes del cristianismo. No quieren saber del cristianismo, de la iglesia. Porque en su casa lo único que hicieron fue imponerle reglas, pero nunca vio a su padre practicar, o a su madre, lo que le enseñaba. ¿Cuántos textos, hermanos míos, hay en el Nuevo Testamento que abordan la paternidad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos textos más o menos hay en el Nuevo Testamento que abordan la paternidad o el rol de padres? En el Nuevo Testamento. 2. Efesios y Colosenses. Efesios y Colosenses. Específicos que abordan el rol de la paternidad. ¿Y por qué tampoco uno dice? ¿Será que a Dios no le importa la crianza de los hijos? Porque la Biblia está, ¿cierto?, lo que Dios quiere que esté. ¿Cierto? Y Dios dejó 2 pasajes en el Nuevo Testamento para ver el rol, ¿cierto?, en la crianza de los hijos. Pero la respuesta es, hermanos, que la Biblia no es un manual de crianza. La Biblia no es un manual de crianza, es la historia de la redención. El centro de las Escrituras, hermanos, es el plan de Dios para reconciliar pecadores rebeldes, ¿cierto?, perdonando todos sus pecados y aceptándolo como hijos, en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el tema principal de la Biblia. Amén. Es por eso que a veces no vemos ciertas explicaciones que nos gustaría que hubieran.
¿Cierto? A veces porque nos explicamos por qué Dios no condenó que hombres tuvieran más de 2 mujeres, porque no era el tema de Dios. El tema de Dios era mostrar el plan de redención, desde el Génesis a Apocalipsis, pero obviamente Dios lo condenaba desde el principio. Entonces, el tema central de la Biblia no es de la crianza, sino el plan de redentor de Cristo o lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero hermano, en la medida que ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de lo que Cristo hizo, va permeando en nuestra vida, nuestra comunión con Dios se va a acrecentar, obviamente, ¿cierto? Nuestro camino a la santidad va a avanzar y de ese modo nosotros vamos siendo equipados para ser mejores esposos, padres, hijos y todo lo que el Evangelio implica en la vida práctica. Porque ese es el centro de la Escritura. El Evangelio de Jesucristo. Pero cuando nosotros nos permeamos del Evangelio, por eso que hemos hablado mucho del Evangelio en esta serie de Colosenses. Cuando usted se llena del Evangelio de Jesucristo, entiende el Evangelio de Jesucristo, usted en su vida práctica va a ser un mejor esposo, un mejor padre y un mejor hijo. Porque eso es lo que produce el Evangelio de Jesucristo. Ese es el resultado, hermanos. Un hombre dijo que hay tan pocos textos que nos enseñan cómo ser buenos padres, porque el Evangelio en nuestro salón de clases que nos enseña todo lo que necesitamos para conocer, lo que necesitamos conocer para llegar a ser padres efectivos. El Evangelio de Jesucristo. Si realmente conocemos el Evangelio y cómo se aplica, hermano, ese Evangelio al matrimonio, como hablamos la semana antepasada, ¿cierto? A la paternidad, tendremos, ¿cierto?, lo necesario para hacer lo correcto en la crianza de los hijos. Debemos aprender cómo el Evangelio se aplica en nuestra vida práctica. Y eso es lo que está tratando de enseñar Pablo, hermano, en este contexto. Padres que se deleitan en Dios son los que Dios usará para criar hijos que se deleiten en Él. Entonces, hermanos, Dios, sabemos que en su soberana voluntad, ¿cierto?, en su soberanía, usa medios para salvar a nuestros hijos también. Y el instrumento primordial que usará para salvar a nuestros hijos va a ser usted. Usted es el que tiene que llenar a su hijo del Evangelio. No es la responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de cada domingo que él escuche un sermón evangelístico. Es su responsabilidad cada día llevarlo a la cruz de Cristo. Llevarlo al centro del Evangelio. Es su tarea y mi tarea, llevar a nuestros hijos a Cristo. No lo podemos convertir nosotros, pero sí es nuestra responsabilidad llenarlos del Evangelio. Llenarlos del Evangelio. Con esto ya en mente, hermanos, introduciéndonos al contexto, vamos nuevamente a Colosenses para ver el centro de este pasaje. Versículo 21. ¿Cuál es el centro del pasaje de lo que Pablo está exhortando aquí a los padres? Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, si bien los padres tenemos una autoridad legítima, ¿cierto?, de parte de Dios sobre nuestros hijos, hoy el Estado, ¿cierto?, quiere quitar esa autoridad a los padres, pero Dios a través de su palabra, ¿cierto?, nos ha dado esa autoridad sobre nuestros hijos. Debemos tener mucho cuidado cómo nosotros ejercemos esa autoridad, ¿cierto?, que es legítima de parte de Dios. Se nos advierte en este texto, ¿cierto?, que no los provoquemos a ira, que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Esa es la exhortación. En el texto de Efesios, ¿cierto?, que no exasperemos a nuestros hijos. Hermano, la palabra exasperar, ¿cierto?, incluye la idea de quebrantar el espíritu, de descorazonar, desalentar. En el griego originalmente significa sacarles el aire. Sacarles el aire. Eso significa exasperar. ¿Y sabe lo que produce ese tipo de crianza? Exasperando a nuestros hijos, ¿cierto? Llenándolos, provocándolos a ira. Eso va a producir, ¿cierto?, hijos desalentados, hijos desanimados, hijos inseguros, sin iniciativa, ¿cierto?, personas resignadas que no marcan ninguna diferencia en la sociedad ni en el cristianismo. Eso produce, ¿cierto?, una crianza, ¿cierto?, incorrecta. Y eso lo producen los padres, hermano. Eso lo producimos nosotros en la crianza de nuestros hijos. Si usted exaspera a sus hijos, si usted los provoca a ira,
va a criar ese tipo de hijos desalentados, descorazonados, ¿cierto? Les va a sacar el aire. Amén. Eso es lo que Pablo quiere decir en ese texto. Entonces, hermanos, los que provocan a ira a sus hijos, ¿cierto? Producen hijos resentidos contra el cristianismo que esos padres representan. Ellos no quieren ser cristianos. Ellos no quieren nada con la iglesia cuando crecen. Porque lo único que se le hizo fue imponerle reglas, imponerle cargas, ¿cierto? Y no impactar su vida. Entonces, hermanos, podemos tener una gran culpa en el resentimiento que tienen los hijos en el corazón cuando crecen si los provocamos a ira. Una gran culpa. Es por eso que debemos tomar atención a la exhortación de Pablo aquí, a no exasperar a nuestros hijos. Entonces, hermano, ¿qué se espera de nosotros como padres? Si no debemos provocarlos a ira, ¿qué se espera de nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros debemos desarrollar un estilo, ¿cierto?, de paternidad centrado en la palabra de Dios, que produzcan hijos esperanzados, que produzca hijos gozosos, hijos productivos, hijos obedientes, hijos que honren a sus padres, como vimos la semana pasada. El deber de ellos es honrar y obedecer. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos criar ese tipo de hijos? ¿Cómo podemos llegar, ¿cierto?, a que nuestros hijos crezcan gozosos, productivos, obedientes? Hermano, la respuesta está, una vez más, lo reitero, en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio. Con un mejor entendimiento del Evangelio, vamos siendo moldeados para hacer lo que Dios quiere que seamos. Un mejor entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Llevando el Evangelio, hermano, a lo práctico. El Evangelio no es teórico. El Evangelio es práctico. El Evangelio, ¿cierto?, afecta cada área de mi vida. Cada área de mi vida. Y el verso 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sabe por qué nosotros exasperamos a nuestros hijos o los provocamos a ira? Vamos a dar algunas evidencias de cuando nosotros realmente exasperamos a nuestros hijos y los provocamos a ira. Número uno, ¿o por qué lo hacemos? Número uno, por nuestra hipocresía. Cuando esos hijos tienen padres hipócritas, que no viven realmente lo que predican, ¿cierto? Que no viven el Evangelio, que no viven lo que confiesan ser, estamos provocándolos a ira. También, hermanos, al tener un doble estándar. Un doble estándar. Por ejemplo, la madre, ¿cierto?, exigiendo obediencia al hijo, exigiendo sumisión, pero ella nunca se ha sometido a su esposo. Un doble estándar. Eso provoca ira a los hijos. ¿Sabe qué? Los hijos lo ven. Los hijos los ven. Y eso los provoca a ira. El padre, ¿cierto?, que dice que Dios es lo primero y le enseña a los hijos, Dios, hijo, es lo primero, pero no vienen al culto porque estaban cansados. Eso es provocarlos a ira. Eso es tener un doble estándar. Eso los hijos lo notan, hermano. Eso los hijos lo ven. Sobre nosotros los padres recae la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos. Y no solamente tenemos que decirle, enseñarle a nuestros hijos que Dios es lo primero, sino vivirlo y mostrarle e impactarlos con nuestra vida de que Dios realmente es lo primero en nosotros. Los hijos lo ven todo. Ellos nos conocen más, ¿cierto? En la iglesia podemos mostrar algo. Nos podemos mostrar una forma de ser, pero nuestras familias son las que nos conocen realmente como nosotros somos. A veces corregirlos excesivamente delante de otras personas, gritarles excesivamente, ¿cierto?, los provoca ira. Una disciplina errática e inconsistente, ¿cierto? Se disciplina, hoy lo disciplino porque por algo, ¿cierto? Y mañana hizo eso mismo, pero no me dio flojera disciplinarlo, no lo voy a disciplinar. Eso es inconsistencia, hermano. Si usted cree que lo que hizo su hijo hoy día estaba equivocado y mañana lo hace, tiene que volver a disciplinarlo. Eso es consistencia. Si no, su hijo va a creer que usted lo disciplina cuando anda de ánimo solamente. Entonces, una disciplina errática también los provoca a ira. Otra cosa que los provoca a ira, hermanos, es el no saber diferenciar cuando disciplinamos a nuestros hijos.
Por ejemplo, tenemos que saber diferenciar cuando ellos quebran un vaso, ¿cierto?, a cuando ellos no obedecieron a la orden que el Padre le dio. Muchos padres disciplinan porque los hijos quiebran vasos, hermano. ¿Sabe lo que le muestra a usted ahí? Que a usted le importa el vaso. Pero cuando yo le dije que no tocara el vaso, ¿cierto?, y él lo hizo y el vaso se rompió, yo voy a disciplinar a mi hijo. ¿Por qué? Porque me desobedeció, no porque me importa el vaso. Pero cuando yo hago, ¿cierto?, una disciplina errática, una disciplina que no sabe diferenciar, entonces los provoco a ira. Los provoco a ira. Porque le mostramos a ellos que una cosa es más importante que ellos. Una cosa es más importante que su crianza. También, hermanos, los provocamos a ira cuando les prometemos, ¿cierto?, y no cumplimos. Si usted promete a su hijo, cúmplalo. Cúmplalo. Porque si no, va a estar provocando a su hijo a ira. El favoritismo entre los hijos también, hermanos, exaspera. El mostrar un favoritismo por alguien, ¿cierto?, exaspera y provoca a ira. Y por último, hermanos míos, ¿qué es lo que produce esa exasperación en nosotros? Nosotros nos equivocamos muchas veces como padres, pero ¿qué es lo que produce esa exasperación en nosotros? ¿Cuál es la fuente? Y sabe que es la misma fuente que lleva a los hijos a no honrar a sus padres y a desobedecerlos. ¿Sabe cómo se llama esa fuente? Ídolos en el corazón. Ídolos en el corazón. Un hombre dijo que el corazón del problema es un problema del corazón. ¿Amén? ¿Se entiende? El corazón del problema es un problema del corazón. Los ídolos, ¿cierto?, del corazón son el gran problema. Idolatría es el gran problema en la mayoría de los casos. Un hombre dijo por ahí que el corazón del hombre es una máquina de generar ídolos. Una máquina de generar ídolos. Nosotros de todo lo hacemos un ídolo. ¿Sabía? Usted como cristiano hace ídolos en su corazón, cuando Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Y la Biblia, hermano, nos llama a nosotros, los creyentes, a huir de la idolatría. Y si no tratamos con esa idolatría de nuestro corazón, tampoco podremos tratar con el problema de idolatría que hay en sus hijos, en los hijos. No se puede. Nuestros hijos también llenan su corazón de ídolos. Es por eso que nosotros debemos ayudarles, corregirles, guiarles, sacar eso de su corazón para poner a Dios en el centro de sus vidas. Esa es nuestra tarea como padres. Ted Tripp, un gran escritor acerca de este tema, uno de sus libros es Cómo pastorear el corazón de tu hijo, a lo mejor algunos lo conocen. Él habla acerca de los ídolos que hay en el corazón de los padres. Y habla de 4 ídolos específicamente. Uno es el ídolo de la comodidad. El ídolo de la comodidad. Muchas veces ponemos la comodidad, ¿cierto?, como padres, como ídolo en nuestro corazón. Porque algunos padres, hermanos, quisieran que su vida, su hogar fuera un resort. ¿Cierto? Que fueran unas constantes vacaciones. Una vida quieta, una vida reposada, una vida sin problemas. Olvídelo, hermano. Si usted espera eso como padre, olvídelo. Olvídelo. Porque ese ídolo de la comodidad, ¿sabe qué? Lo hará sentir a usted frustrado en la crianza de sus hijos. Porque el criar hijos no es cómodo. No es unas constantes vacaciones. Ejemplo, un padre, ¿cierto?, que llega cansado de su trabajo después de haber trabajado todo el día arduamente, ¿cierto? Y lo único que quiere llegar es a su casa, ¿cierto? Y no quiere problemas, no quiere que nadie lo moleste, ¿cierto? Solo quiere descansar. ¿Saben lo que va a pasar con ese padre? Se fastidiará. Ese padre se frustrará. Porque él no quiere, ¿cierto?, asumir la crianza de sus hijos. Hermano, la crianza requiere esfuerzo, requiere aún de los que trabajan secularmente llegar cansados del trabajo, ¿cierto?, para criar a sus hijos, para enseñarle a sus hijos. Aún con más fuerza, porque están todo el día afuera y necesitan pasar tiempo con sus hijos. Entonces el que hace la voluntad de Dios va a esforzarse por enseñar a sus hijos, hermano, y dejar la comodidad de lado, dejar tiempo de descanso de lado por enseñar a sus hijos. Por pasar tiempo de calidad con sus hijos. Aún divirtiéndose con sus hijos, hermano, usted le está enseñando algo. Entonces la comodidad es un ídolo del corazón del hombre. El ídolo del respeto.
Dice Ted Tripp también. Ídolo del respeto. Cuando personas dicen a sus hijos, yo voy a hacer que tú me respetes, aunque sea lo último que haga, ¿cierto? En la vida. Ponen el respeto, ¿cierto? Como un ídolo. Entonces, ¿qué pasa con esos padres que ponen el ídolo, el respeto como el ídolo? Hermano, su hijo no será su hijo, será su enemigo. Porque cada problema de desobediencia de su hijo, usted lo va a hacer personal con él. Porque usted quiere respeto. No, hermano, nosotros estamos para educar y sacar ese ídolo, ¿cierto? Sacar las cosas malas del corazón del hijo. Y no hacer nuestras peleas con nuestros hijos de algo personal. Nosotros debemos guiarlos correctamente, sabiendo que en ellos hay pecados que corregir. Sabiendo que el pecado viene arraigado en su corazón. Obviamente los hijos nos deben tener respeto, pero debemos guiarlos a eso. Debemos enseñarlos en el temor de Dios. Hay otro ídolo que nos habla Ted Tripp también acerca del ídolo de la apreciación. No debemos convertir la apreciación, ¿cierto?, en un ídolo. O sea, no hacemos lo que nosotros hacemos simplemente para que ellos nos aprecien. ¿Amén? No lo hacemos para que ellos simplemente nos aprecien. Hacemos lo que hacemos, les enseñamos, les guiamos, les corregimos para que ellos teman a Dios, para que ellos honren a Dios. ¿Amén? Hay cosas, hermanos, que los hijos no van a ver y no van a agradecer en su proceso de crianza. No van a ver cosas, no van a agradecer cosas que usted espera que agradezcan. Entonces no haga del aprecio un ídolo. ¿Amén? No haga de la gratitud un ídolo. Hágalo para criar hijos que honren a Dios. No es que si nos aprecian nosotros les servimos. No, nuestro amor, esto es un reflejo del amor de Cristo. Y eso también deben ver nuestros hijos. Nuestro amor hacia ellos debe ser incondicional. Amén. Cristo se entregó por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores y no queríamos nada ni agradecíamos absolutamente nada de Dios. Él se entregó. Aunque obviamente en ese proceso de crianza debemos enseñarle a ellos la gratitud. Debemos enseñarle a ellos a ser agradecidos. Y este es uno de los más peligrosos ídolos, ¿cierto? El cuarto y último, el ídolo del éxito. Hermano, el ídolo más peligroso, ¿cierto? En la crianza de nuestros hijos y que nosotros podemos poner en el corazón es el ídolo del éxito. Muchos abordan la paternidad con la esperanza de que si ellos hacen lo correcto, ¿cierto? Sus hijos serán como su mejor agencia publicitaria. ¿Cierto? Mira cómo los cría. ¿Cierto? Hay padres así, hermano, que lo único que hablan es de su familia. No, es que mis hijos son ahí. No, es que mis hijos. Y muestran sus trofeos. Y les llena de orgullo, hermano, que la gente diga, wow, qué familia tienes tú. Qué familia. Y si no sale, ¿cierto? Nos amargamos. Si no hace lo correcto, mi hijo, nos amargamos. Eso exaspera a nuestros hijos. Eso es un ídolo. El ídolo del éxito. Hermano, si usted tiene una buena familia, si usted tiene unos buenos hijos, usted lo que debe hacer es darle gloria a Dios porque Él lo permite. Simplemente darle toda la gloria a Dios. Porque a pesar de su pecado, a pesar de sus incapacidades, Dios le ha permitido tener una hermosa familia para su gloria. Y toda la gloria la merece Él. Nadie más, no hay mérito en usted. Saque ese ídolo del éxito de su corazón. Porque muchos hijos pueden pensar, hermano, que no importa lo que se esfuercen, nunca agradarán a sus padres porque ellos quieren el mayor éxito. Eso produce la idolatría. Entonces, dé gracias a Dios por sus hijos. Dé gracias a Dios por el privilegio de ser padre. Y ore por sabiduría, ore por gracia de parte de Dios para cumplir esta labor como Él lo pide. A pesar de sus defectos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, a pesar de que en el proceso, hermano, nos equivocamos infinidades de veces. Infinidades de veces. Nos equivocamos. Cuidado con los ídolos del corazón. ¿Cuál es la solución? El Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. El Evangelio, hermano, siempre es la solución. Imagine, por favor, que usted, pensando en el Evangelio, un poco, pensando en lo que Cristo hizo por nosotros, imagine que usted va a ser el que va a sufrir, ¿cierto?, la cruz. En ese momento en que Cristo sufrió la agonía, piensa en el miedo, piensa en la turba que había en ese entonces.
en el miedo que usted sentiría al ser crucificado como Cristo lo fue. Piense en la cruz. Véase esos clavos, ¿cierto?, penetrando en sus manos. Imagínese suspendido, hermano, por horas, 6 horas, suspendidos en la cruz del Calvario, deseando la muerte por el dolor, ahogándose. Eso es lo que Cristo hizo. Piensa en el Evangelio, pero no piense solo en eso. Piense también en la muchedumbre que estaba ahí. Y véase usted, hermano, ahí en la muchedumbre. Y véase usted gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, que sea crucificado, porque usted y yo le crucificamos. Porque Él murió por nuestros pecados. Nosotros deberíamos haber sido crucificados. Nosotros le condenamos a la muerte por nuestros pecados. Pero Él en la cruz pensó en usted y pensó en mí. Ahora, ¿qué llevó a Cristo a hacer todo eso, hermano? ¿Qué motivó a Cristo a hacerlo voluntariamente? El amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo ricos, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué produce? ¿Qué le produce a usted, hermano, el pensar en el amor de Dios? El pensar en el Evangelio. El pensar que Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. ¿Qué le produce pensar en ese glorioso intercambio, hermano? Él por nosotros. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso, hermanos, debe llenarnos de gozo, debe llenarnos de gratitud por lo que Cristo ha hecho. ¿Y saben qué implicará esa gratitud, ese gozo? En vidas transformadas. Nos llevará a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. Eso produce el Evangelio. Buenos cristianos para la gloria de Dios, buenos miembros de iglesia para su gloria. Por la gratitud que hay en nuestro corazón por lo que Él hizo. Eso es el Evangelio. Padres, el centro del hogar no deben ser nuestros hijos. No son el centro del hogar. Ni ustedes, ni nosotros como padres. El centro del hogar es Cristo y el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, pongamos a Dios en el centro de nuestros hogares, en el rol de esposa, en el rol de esposo, en el rol de hijo, en el rol de padre, a Cristo en el centro. El Evangelio, hermano, nos va a llevar a tomar en serio el pecado de nuestros hijos, porque nuestros hijos vienen con un corazón perverso, con un corazón pecaminoso, desviado de Dios. No vienen queriendo hacer la voluntad de Dios. Sáquese eso de la mente y vea la realidad. Hay pecados que corregir en los hijos, hermano. Pecados. Ellos no necesitan un simple cambio de conducta. Ellos necesitan un cambio de corazón. A Cristo necesitan. A Cristo necesita el hombre, hermano. Perdidos. Perdidos en los pecados. Muertos en delitos y pecados. No es que necesitan guiarlos en un cambio de conducta. Necesitamos guiarlos a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Esa es la base de la crianza de nuestros hijos. Si no los criamos, criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Si no los criamos, si no los amonestamos, si no los corregimos, si no los disciplinamos, hermanos, ellos están siendo guiados por sus propios deseos. Y qué triste es el futuro de una persona que es guiada por sus propios deseos. Va a estar sin la gracia de Dios. Entonces, hermano, el Evangelio también es un recordatorio de que nosotros somos pecadores. Es un recordatorio de que necesitamos de la gracia de Dios para criar a nuestros hijos. Necesitamos de sabiduría de Dios para enseñar, para educar a nuestros hijos correctamente. La gracia de Dios, hermano, es el combustible que necesitamos para seguir amando a nuestros hijos. Con el amor de Dios. Y aun cuando las cosas, hermanos míos, parecen no funcionar, confiando en que la palabra de Dios tiene poder y que va a hacer algo en sus vidas. Que un día Dios va a hacer algo en sus vidas. Pero la pregunta es, ¿qué ven sus hijos en usted? Cuando le miran,
¿cierto? Cuando le observan actuar, cuando le observan hablar del Evangelio, ¿qué ven ellos en usted? ¿Está impactando la vida de sus hijos? ¿Está influenciando la vida de sus hijos? ¿O está exasperando y provocándolos a ira? Debemos llevar a nuestros hijos, hermanos, constantemente a la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo hay misericordia. En la cruz de Cristo hay perdón, tanto para nosotros como padres, ¿cierto?, como para ellos. Necesitan del Evangelio. Vamos a orar al Señor. Amante y soberano